Bueno, ahí está. La grabación de la reunión está en curso. Así que bueno, ahora nuevamente bienvenidos a todos. Bueno, les estaba diciendo hace un ratito que con el tema de la vacunación y del feriado se nos atrasó un poco lo que teníamos pensado para los lunes. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco en función de lo que yo considere que necesitamos reforzar por las cosas que aparecen en los foros, sobre todo, ¿no? Ustedes ya saben que yo primero entro un poco a los foros para ver cómo está el nivel de consultas y el nivel de dudas y qué sé yo, y también, bueno, lo que ustedes me digan acá. Nosotros habíamos quedado en la última clase que nos vimos, medio con Descartes finalizando, no estaba del todo finalizado, me acuerdo, había algunas cosas que podían llegar a quedar en el tintero, pero ya habíamos dado el pase a Hume y después Hume, las 2 semanas de Hume no nos vimos. Así que, bueno, yo lo que hice, como siempre, es ver ese rastreo eh, en el foro de cuáles son los inconvenientes que se le suscitaban a quienes estaban llevando más o menos al día tanto las lecturas como las propuestas de actividades que nosotros hacemos, que son las clases teóricas que proponemos para todos. Es decir, los que, por ejemplo, no pueden ahora conectarse o no pueden los jueves conectarse o lo que fuera. Entonces, ese es el material, como ustedes ya saben, de base. Y a partir de ahí, bueno, vemos cuáles son en cada uno de los grupos los problemas que se suscitan. Natalie dice, hoy no llegaríamos a ver Kant. Mira, Natalie, tal vez sí, el tema es, tenemos que meter en esta clase, recuerden que no es una clase magistral, porque tiene que ver con las dudas específicamente que ustedes les puedan suscitar, pero yo voy a tratar de hacer brevemente, cosa que no me caracteriza, los que han visto alguna clase anterior mía saben que no puedo ser muy sintética y me voy un poco, así que este, trataremos de hacerlo, de algunas cosas que yo vi, estuve tomando apunte ahí de dudas que podían llegar a surgir o que habían surgido. Se está grabando, Jessica, la clase. Ya se está grabando y después la subimos a la lista de reproducción. Eh, y después, bueno, dar el pie o por lo menos comenzar, tal vez a lo mejor estaría bueno, ya con Kant para ir retomando un poco las clases tal como estaban programadas en el cronograma y no quedarnos muy atrás. Lo que yo había visto, si ustedes después tienen alguna duda acerca de Descartes o de Kant, me la dicen. Emir, levanto la mano. Sí. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta acerca de Hume. Es que estuve leyendo el libro de cátedra y acá plantea Hume que él quiere tanto darle una identidad a las diferentes percepciones que tenemos en la mente, pero también quiere darle una identidad al yo, o sea, a la esencia, al alma. Y, y bueno, lo que no me quedó claro es cómo llegó al del 20 al 22 mismo, tanto de las percepciones como del alma. No sé si te entendí bien porque está muy bajito el sonido, ¿eh? Uy, lo Por ahí siento. tenemos un problema. No sé si a todos les pasó lo mismo. Que escucharon bien a Emir. ¿Lo escucharon bien? ¿Más o menos? Se escuchó ¿No? un poco bajito. Lo Te cuento escucho, otra vez. te escucho A ver, yo creo entender, no sé si entendí bien, acerca de que vos habías leído el libro de cátedra y que te surgía alguna duda acerca de cómo entendía la identidad del alma. ¿Eso me estás diciendo? ¿O entendí cualquier cosa? No, o sea, en el libro de cátedra yo entendí que Hume quiere darle una identidad tanto a las percepciones como al alma.
Y lo que no me queda claro es cómo llega a esa identidad. A ver, son como dos temas diferentes. Por eso había quedado con lo del alma, pero eh, yo te contesto y cualquier cosa que haya entendido mal me decís, ¿sí? Sí, de acuerdo. Eh, en un primer momento vos me decís, Hume quiere darle identidad a las percepciones. Eso me dijiste. Bueno, Hume no quiere darle identidad a las percepciones, digamos. Él considera, lo que Hume quiere hacer es aplicar un método que él lo llama experimental. Con Hume estamos en un autor del siglo XVIII, para ubicarnos un poquito, ¿no? David Hume es un autor escocés del siglo XVIII, o sea, los 1700, ¿no? Nace y muere dentro de los 1700. Y por lo tanto estamos un siglo posterior a lo que habíamos visto antes con René Descartes. Y también con una diferencia, esto solamente lo hago para que más o menos se ubiquen, en lo que luego se ha dado a llamar filosofías continentales y filosofías insulares. Continental de Europa, ¿no? Estamos siempre con la colonización, hablando de autores europeos, ¿no? Cuando hablamos de continental no es el continente argentino, ni el continente de América, es el continente europeo. Y cuando hablamos de insulares, no son las islas nuestras, sino son eh, las filosofías en ese momento de la modernidad que se escribían en inglés, o sea, en lo que es Gran Bretaña, Inglaterra. Y tienen, hoy día con la globalización y con Internet, que si yo no habría ese problema, pero tienen sus propios estilos y sus propias tradiciones y sus propias maneras de pensar y sus propias, siempre recuerden, todo conocimiento, el filosófico o cualquier otro, es situado a mi historia, a mi lugar, a nuestro lugar, es muy diferente una sociedad como la inglesa a una sociedad con la historia de la sociedad inglesa y la geopolítica incluso de la sociedad inglesa con lo que es, qué sé yo, una persona en Francia, ¿no? Con toda la historia y la geopolítica de ese lugar. Esto para darles un, un parámetro, digamos, una manera de distinguir estas filosofías que dentro de, por supuesto, las filosofías insulares o anglosajonas, como se las llaman, son muy variadas, no es que todos dicen lo mismo, y dentro de las continentales también son contra variados, los que hablan en alemán, los que hablan en francés, los que hablan en italiano también tienen su situación, como yo les decía, pero hay como una diferencia de base que incluso hasta el siglo XX se fue diferenciando. Eh, en el caso de este momento particular, que es la filosofía moderna, que estamos en los inicios, en los fundamentos de lo que es la ciencia moderna, lo que nosotros entendemos como la ciencia, ¿no? Cuando nosotros decimos la ciencia, se está fundamentando en esos momentos, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII. No solamente está progresando y la ciencia actuando y formándose y especializándose, sino que desde las teorías más abarcativas, filosóficas, recuerden que también muchos de estos autores también eran científicos, están fundamentando, poniendo los fundamentos tanto de principios, de formas de hacer ciencia, como de la metodología de la ciencia. En el caso de Hume, Hume dice, bueno, nosotros tenemos que hacer ciencia a partir de la experiencia. Eso es lo que está diciendo Hume. La empiria, cuando nosotros decimos Hume es un empirista, la empiria tiene que ver con la experiencia, con mi relación con el mundo corporal, o sea, a partir del cuerpo, cómo me relaciono. Ahora bien, la ciencia es un conjunto de contenidos eh, de la índole del lenguaje, digamos, tanto sean leyes, razonamientos, verdades, estamos diciendo, son un montón de frases que decimos acerca del mundo, y por lo tanto tienen que ver con la mente. ¿Sí? Ahora, yo dije palabra mente a propósito, porque vemos una diferencia, si ustedes ya leyeron Descartes y leyeron Hume, ven que los conceptos están refiriendo a lo mismo, como recién decía Emir, bueno, el alma, pero Hume no habla tanto del alma.
si vieron, ¿no? El alma, el espíritu, no aparece en Hume, no aparece en las filosofías insulares, no aparecen esos conceptos, son más continentales, digamos, ¿no? Ellos van a hablar más, Hume va a hablar más de mind, en inglés, mente, ¿no? Va a tener otro tipo de concepción acerca de lo que sea la mente, pero esto es después, ¿no? Esto es después. Después lo desarrollamos. Pero lo que va a decir es, bueno, lo que nosotros vamos a tener son un montón de contenidos mentales, representaciones mentales, ¿no? Nos hacemos un montón de contenidos acerca de lo que es el mundo, acerca de ciertas cosas que nosotros consideramos verdaderas. Bueno, lo que yo propongo, va a decir él, es, bueno, seguir, como siguen las ciencias que están progresando, que están teniendo un éxito, un método experimental, un método que esté basado en la experiencia que nosotros vamos teniendo y a partir de ahí cómo surgen ciertos contenidos mentales, ciertas verdades acerca de lo que experimentamos. Es decir, la observación y la experiencia son fundamentales para estos autores de habla inglesa. Que como vimos en Descartes, no. Digamos, si nosotros vamos a leer a Profe, Descartes, la experiencia te la regalo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. una pregunta. Por eso, a la par, me pasa que decís eso y me haces acordar a psicología, a lo que estamos dando ahora con el Claro, método muy de bien. Wundt y todo eso. O sea, está puesto a propósito porque ellos, digamos, eh, ¿cómo se dice? Como que toman partido del método experimental de Alemania. Mira, te agradezco un montón que traigas eso a colación, porque por lo general, esta es recuerden, es una materia en primer año, es introductoria, y requiere por ahí un recorrido por las diferentes teorías psicológicas que ustedes tienen en toda la carrera, y que por ahí no lo tienen en las primeras clases, ¿no? Pero nuestra idea es poner a estos autores, que no solamente son importantes para, digamos, cualquier manera de entender a la ciencia o histórica, como problemática histórica, sino que en el caso de la psicología, que se constituye como ciencia mucho después de lo que estamos hablando, ¿no? No se constituye como ciencia en el siglo XVI o XVII, es una ciencia que, como todas las ciencias humanas, proviene, se constituye como campus científico después, ¿no? En el tiempo, pero que toma como fundamento, depende la teoría psicológica que ustedes estén viendo, o que ustedes vayan a ver, van a ver inmediatamente, lo van a poder linkear inmediatamente, que cómo resuelven no solamente la metodología, que es lo que acaba de decir Emilia, que está bárbaro, sino cómo resuelve el propio objeto de estudio de la psicología. O sea, ¿qué estudia la psicología? ¿Estudia el alma? ¿Estudia la psique? ¿Estudia los contenidos psíquicos de la mente o estudia la conducta observable? Ya, si yo ya me pongo a ver cuál es el objeto mismo de la psicología, yo estoy viendo para qué lado patea ese autor, ¿se entiende? Si un autor me dice, yo no puedo tener ningún tipo de acceso a aquello que algunas personas mentan o llaman como alma, yo no puedo tener ningún tipo de acceso a aquello que son los contenidos psicológicos o la psique, ¿no? En el sentido bien de psique, de psique, yo no puedo tener acceso al espíritu humano, ni siquiera sé qué es, ¿no? Porque no tengo experiencia de ello. Tengo solamente una experiencia introspectiva, yo captándome a mí mismo, yo teniendo experiencia de mis propios pensamientos, de mis propios estados mentales, emocionales, etcétera, pero no en el otro, ¿no? Entonces, ¿en el otro qué veo? Bueno, en el otro veo conductas observables, veo gestos, veo reacciones a estímulos, etcétera. Bueno, y ahí van a tener toda una teoría absolutamente empirista de la psicología. ¿Entiende? Es lo que dice Emilia. Entonces, bueno, vamos a tener no solamente una metodología experimental, sino que va unido a cuál va a ser el objeto de estudio de la psicología, que va a ser conducta observable, cuantificable, ¿no? A diferencia de Descartes, diría que es una idea innata, ¿o no? ¿O no? ¿Qué cosa es una idea innata?
esto de hablar del alma, del espíritu. O sea, es algo con lo que nosotros ya como que nacemos sabiéndolo, pero no lo obtenemos a través de la experiencia, no lo podemos mostrar de alguna manera. Bueno, el tema ahí, un tema grave, importante para todos los autores, y subrayenlo y presten mucha atención, es que entiende por experiencia cada autor. ¿Sí? Vamos a tener un problemita ahí. ¿Sí? No natural, en filo no naturaliza, bueno, en psico tampoco, pero digo, en filosofía no naturaliza ninguna palabra. No le pongan a los conceptos lo que ustedes traen como conocimientos previos, digamos, ¿no? Como conocimiento del sentido común, porque justamente lo que hace la filosofía es tomar la misma terminología con que nosotros hablamos, ¿no? Pero darle un contenido técnico. Cuando hablamos de experiencia, ¿de qué hablamos? Bueno, en el caso de Descartes, si experiencia se entiende como aquella captación a través de los sentidos, bueno, ustedes ya saben que eso lo sacó, ¿sí? Los sentidos como fuente de conocimiento son dudosos, son extremadamente dudosos, entonces Descartes no va a poder dar fundamento de las ciencias que se basan en los sentidos como data enter, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso él siempre está pensando en lo que decía recién la compañera, en ideas evidentes que tienen un carácter innato, que están presentes en la mente independientemente de la experiencia. O sea, yo tenga experiencia o no, eso está presente en la mente desde antes de nacer. Imagínense, ¿no? Entonces, bueno. Camila dice que aquellos que tienen los micrófonos prendidos que los apaguen porque les dificulta escuchar. Profe, ¿y para Hume qué es la experiencia? Bueno, en el caso de Hume va a hablar de lo siguiente. A ver, y esto se une, ahora llego nuevamente a lo que decía Emir, ¿no? A cómo lo había planteado Emir. Hume va a decir, yo lo único que puedo tener claro, lo que nosotros podemos tener claro, es que tenemos un montón de contenidos mentales. Eso seguro, ¿no? Algunos parecen venir de la afuera, ¿no? Otros parecen venir de adentro, lo va a llamar sentidos externos y sentido interno, por ejemplo. Ay, profe, no escucho. ¿Podés repetirlo de nuevo? Porque alguien tiene un micrófono Apaguen los micrófonos, gente. y no escuché. Bueno, entonces, ¿quién va a decir? Tenemos un montón de contenidos mentales y eso es de lo único que vamos a poder hablar. Lo único que nosotros vamos a poder hablar es de los contenidos mentales que tenemos, porque sea cual sea, como nosotros captamos la realidad que está fuera o dentro nuestro, digamos, ¿no? Es decir, todos los estados nuestros que tenemos, que los captamos internamente, él lo va a llamar a eso el sentido interno. ¿Qué capta el sentido interno? Nuestras emociones, nuestros estados. ¿Sí? ¿Cómo sabemos acerca de la furia, de la tristeza? ¿Cómo sabemos acerca de eso? Bueno, es un contenido, una representación mental que nosotros tenemos a partir de una experiencia que nosotros tuvimos internamente, porque eso no tengo que mirar afuera, yo miro, no veo tristeza por ningún lado, la siento. ¿Sí? Ese sentir la experiencia en mí, según Hume, viene de un sentido interno. Y sentir el calor, por ejemplo, viene de un sentido externo, táctil, ¿no? Es como llega a nosotros ese contenido. Ahora, ¿cómo se genera la relación entre una superficie caliente, mi piel, y después que eso llegue a mí, al contenido mental? Eso no le interesa a Hume, ¿eh? Todo eso no le interesa a Hume. Hume dice, eso que lo, no sé, eso que lo averigüe la ciencia. ¿Cómo se hace la transferencia entre estado de cosas externas y después nuestros terminales sensitivas? No es tema de la filosofía para Hume. Para Hume el tema de la filosofía es la experiencia constituida como contenido mental. ¿Sí? Entonces él va a tratar de aplicar el método experimental basado en la observación y la experiencia, pero para saber qué cosa, para saber lo propiamente humano, dice él. Y para Hume lo propiamente humano tiene que ver con todos esos contenidos mentales, con esas ideas que tenemos, con el lenguaje, ¿sí? No con cosas que podemos compartir con otros seres.
Sino, para saber acerca de la mente humana, tengo que aplicar el método experimental, el mismo método experimental que utiliza, qué sé yo, la biología para saber acerca de los cuerpos de los seres vivos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, él va a llamar, y acá volvemos al tema de Emir, y es importante que esto lo entiendan. Él va a llamar a esos contenidos mentales, a todo contenido que tiene, todo, cualquier tipo de contenido que tiene la mente, lo va a llamar percepción. ¿Sí? O sea, no traten de ponerle, cuando leen a Hume, o leen algún comentador de Hume, el sentido que ustedes entienden por percepción, que nosotros entendemos por percepción, ¿no? Porque van a malentender a Hume. Las percepciones en Hume es toda la unidad de pensamiento. El pensamiento es una percepción tras otra. El contenido de la mente es una percepción tras otra. De todo tipo, de cualquier tipo. Lo único que tenemos son percepciones mentales. Entonces, respondiendo a la primera pregunta de Mir, no busca darle identidad a las percepciones. Las percepciones son la experiencia que tenemos. Las percepciones están ahí. ¿Sí? No le tenemos que dar identidad a esas percepciones. ¿Cómo le vamos a dar identidad a algo que es? ¿No? Y que es además constante. Constante y atomizado. Una cosa tras otra, una cosa tras otra. Imagínense, obviamente Hume es siglo XVIII, ¿no? No podría jamás poner los ejemplos que yo voy a poner. Pero imagínense una película con fotogramas. ¿Sí? Un fotograma, un fotograma. Nosotros no vemos la peli. Cuando ustedes ven la peli, imágenes, pero esas imágenes de movimiento, ¿cómo están hechas? Por tanta cantidad de fotitos por segundo, digamos, ¿no? Bueno, ese río, todo así atomizadito, esas son las percepciones en Hume. Eso es la mente en Hume. ¿Sí? Ahora, para que eso no sea un caos, para que podamos tener pensamiento, para que podamos hablar, para que lo que fuera, tiene que estar organizado de alguna manera. Porque imagínense, si no sería una locura. No podríamos pensar siquiera, ¿no? Tendrían que tener una relación, digamos. Exacto, y ese es el gran problema del empirismo. Ese es el gran problema. ¿Cómo miércoles se relacionan esas cosas? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? Entonces, nosotros tenemos, así como estamos bombardeados de afuera, de adentro, por todos lados, bombardeados. A ver, en el texto que ustedes tienen para teóricos, no para prácticos, ¿no? Porque en prácticos están analizando una idea en particular, que es la idea de identidad personal, que es una idea. O sea, acá yo ya puse en juego la palabra idea. Antes había dicho percepciones. ¿Qué relación tiene? Esto es importante. ¿Qué relación tiene las percepciones con las ideas en Hume? ¿Cuál es la relación, gente? Que eso lo tienen que tener hiper claro. ¿Cuál es la relación? Las ideas son percepciones. ¿Sí? Las ideas, yo ya les dije, percepción es todo contenido mental. Entonces las ideas obviamente son percepción, obvio. ¿Sí? Cualquier idea va a ser percepción. Pero no son las originarias, no son las primeras, no son las más importantes, no son las que constituyen experiencia. ¿Cuáles son las percepciones originarias, las que nosotros recibimos por todos lados? De una manera bastante pasiva. Que es una gran crítica que se le hace a Hume, ¿no? O sea, está la actividad en lo que decían ahí en el chat. Bueno, ¿cómo organizamos todo ese caos perceptivo? Lo organizamos de una manera activa, el sujeto lo va a organizar de una manera activa, por supuesto, pero en primer lugar tengo que tener todo ese material para organizar, y ese material son impresiones. Impresiones, se llaman así, impresiones. La gran cantidad, la mayoría de contenido mental continuo, continuo, continuo y no voluntario que nosotros tenemos son las impresiones. ¿Las impresiones son percepciones? Sí. Las impresiones son percepciones. O sea, cualquier cosa que nosotros captemos
de adentro, de afuera, por los sentidos externos, por los sentidos internos, ¿eh? Todo es impresión. La impresión lo que tiene es que es hiperactual, o sea, está en el presente, es actual y es efímera, pasa, como los fotogramas, ni nos damos cuenta de ella. ¿Eh? No hay perdurabilidad en las impresiones y ninguna impresión es igual a otra. Ahora esto subrayenlo, imagínense qué locura. Pero, Ninguna profe, impresión no es impresión lo es mismo que es igual a percepción, otra. ¿no? ¿Cómo, Martina? Impresión no es lo mismo que percepción. Claro, es un tipo de percepción, ¿se entiende? La Bien. percepción es todo contenido mental. ¿Sí? Profesora, Las buen día. percepciones. ¿Y qué ¿Cómo? pasa con buen día, perdón. Buen día. Yo cuando leía el texto al respecto, digo, ¿qué pasa con la gente, con la persona no vidente, con una persona que tiene demencia, con una persona que tiene Alzheimer, que no tiene identidad para Hume? Para Hume, a ver, estamos pasando a otro tema ya, al tema de la identidad. Esto que yo estoy diciendo es ultra básico para después entender todos los Claro, problemas. pero usted estaba explicando el tema de que todas las ideas son percepciones, no Sí. solamente sensoriales, sino él habla de las percepciones no. sensoriales y habla también de las percepciones internas, ¿verdad? Claro, Pero claro. alguien que no tiene, o sea, como un ciego, un demente, una gente, una persona con Alzheimer puede llegar, o sea, ¿de qué manera puede conseguir ese flujo entre lo que no vio nunca o lo que no recuerda? No sé si me Mira, logro el tema explicar. que vos estás poniendo tres temas diferentes en uno y es súper interesante para Hume. Ese flujo, lo que vos hablás de flujo, el flujo es la mente, ¿eh? Para Hume. Claro, pero una persona que Ese está flujo es la enferma, mente. él habla de Bueno, los recuerdos, de las ideas, entonces, exactamente. si ¿Por no tiene qué? recuerdos no puede hacer esa construcción. Es una gran duda cuando leí el apunte, ¿eh? O sea, me llenó de dudas. Bueno, saquémoslo de Hume. A ver, yo ahora te contesto desde el punto de vista de Hume porque es interesantísima tu pregunta, pero se los hago a ustedes. Una pregunta, una persona que no tenga memoria o que no tenga capacidad de retener en la memoria ideas, impresiones, llámenlo como ustedes quieran, no estoy hablando desde Hume, ¿eh? ¿Puede hacer eso? ¿Puede hacer lo que pregunta, quién pregunta? Diana, ¿no? Diana, No, no puede. Claro, es el gran problema. Si yo amanezco mañana, o ustedes amanecemos sin ningún tipo de recuerdo, lo primero que, como en las películas, ¿no? Lo primero que me pregunto es, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? y además me quedé trabada ahí porque, bueno, me pega de cerca porque tengo un amigo que tuvo un accidente en enero y no se acuerda nada, o sea, tuvo un Claro. coágulo en la cabeza, solamente empezó a recordar cosas muy así y lo único que me dijo a mí, me acuerdo que te llamas Diana. Y es como que lo perdí, o sea, uno siente que Claro, esa fragmentación, ¿no? Lo que hace, estoy hablando ahora desde Hume, ¿eh? Ahora hablo desde Hume. Esa fragmentación debe ser rellenada. Nosotros tenemos un poder, hay un sujeto hiperactivo en Hume. ¿Por qué hay un sujeto hiperactivo en Hume? Por más que veíamos que como mero receptor de impresiones era bastante pasivo, ¿no? Está ahí, tuk, recibimos como un montón, un caos de impresiones, una tras otra, y que no son voluntarias, pero luego ordenamos eso de una manera. Y lo mismo que vos decís, a partir de una lesión cerebral, lo que sé yo, hagámoslo a nivel normalizado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaban haciendo, pensando, qué contenido había en su mente, cuál es la imagen del flujo mental que ustedes tienen de sí mismos, como lo quieran decir, pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Digamos, sería la pregunta. No sé, el 23 de enero de 2008 a las 5:35 de la mañana. Si yo les pregunto si se acuerdan, ¿en serio se acuerdan? ese año Durmiendo. me acuerdo, sí, pero No. No supongamos, yo les pregunto si se acuerdan exactamente lo que estaban haciendo en ese momento. O pensando, haciendo porque no. si ¿Dónde es contenido estaba? Sí, mental. pero no haciendo, claro. A ver, Claro. el contenido mental también se da en los sueños, ¿eh?
El tema de los sueños en Hume es genial, porque le da como un par de cachetazos al argumento del sueño de Descartes. Claro, claro. ¿Lo leyeron esa parte? ¿Cómo le argumenta acerca del sueño? Sí. No lo puedo Cuando decir él en argumenta criollo, acerca del pero sueño, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de eso? Dice como que no siente el que está despierto, o sea, que no está medio que se le burla consciente. directamente a Descartes. Dice un poquito más que eso. Dice, no siento que estoy despierto, no siento que estoy consciente. Bien, eso ahí está negando la continuidad de Y la conciencia. en un momento dice como que él cuando se separa de todas las percepciones que él tiene, como que deja de existir. Algo ¿Por así qué dice. dice eso? Porque para él, Está tipo, muy la bien lo que realidad es dice. en base a las percepciones. Eso entendí yo, como que su realidad es en base a las percepciones y cuando se ve sin ellas, no existe. Por No, eso es que escéptico. es su realidad en base a las percepciones. Él dice, si no tenemos percepciones, ¿qué hay? Al revés, háganlo. Profe, una pregunta. ¿Las percepciones para Descartes son las mismas que para Hume? No, 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 no. Ahí va. No. Para Hume, percepciones es contenido mental. ¿Sí? Cuando hace ese planteo que comentaba la compañera, Esperen que yo quiero quedarme con esto. sí, El argumento del sueño en Hume, o sea, la respuesta de Hume a cómo se analizan los sueños por parte de Descartes, digamos, lo que va a decir es muy lindo, pero la mayoría de las veces, ¿qué es lo que soñamos, gente? ¿Estamos siempre soñando cosas locas, como dice Descartes? No, cosas que te pasan en la vida cotidiana. ¿Siempre soñamos eso? A ver, yo les No, pregunto siempre ahora, son no. las no, 10:30 de la mañana. Se levantaron hace 2 horas más o menos. ¿Qué soñaron ayer? yo tuve un sueño re loco, por ejemplo, que no tenía nada que ver con conexión a lo ¿Todos se real. acuerdan lo que soñaron como Diana? Yo No. sí. Sí, yo sí. No. No, pero Yo sí. disculpen, hola, pero no muchas veces nos acordamos todo lo que soñamos. Nos acordamos capaz un sueño o dos y siempre en toda la noche tenemos más que esos dos sueños. Sí, perfecto. Pero todos los días ustedes se levantan y se acuerdan No, lo que todos los días. soñaron, aunque sea uno, dos, medio, una imagen, todos los días. No, todos los días no. Acá Natalie me dice, No, no. yo nunca. A eso apunta Hume. Hume dice, la mayoría de las personas son como Natalie. Experiencia, gente, acuerden, experiencia. Hume va a la experiencia. Todos los días nos dormimos. ¿Qué es lo que nos acordamos del sueño, de todas las horas que estamos dormidos? Él dice, "Ahí tenemos una experiencia cotidiana. Todos los días nos vamos a dormir. ¿Sí? Y todos los días nos despertamos. Y la mayoría de esos días, dice Hume, ¿qué hubo entre que me fui a dormir a las 11 de la noche y que me levanté a las 7? Pongan los horarios que ustedes quieran. ¿Qué hubo? La nada, gente. Eso hubo. Eso es lo que dice Hume. ¿Sí? Tuc. Ningún recuerdo. Y si yo no tengo recuerdo, no tengo por qué suponer que hubo una percepción que luego recuerde. Este es el jueguito que hace Hume. ¿Se entiende? ¿Por qué tengo que suponer que hubo un montón de percepciones mentales, o sea, un montón de contenido, ¿no? Que tuve ideas, que viví cosas, que pasaron cosas en mi mente. ¿Por qué tengo que suponer que sí hubo y que después me olvidé? ¿Por qué tengo que suponer eso? Porque es lo mejor no suponer que no hubo nada. Cero percepción. Cero contenido mental, así. De acuerdo a Profe, ese argumento, me pregunto yo lo de ¿Eso la qué persona que significa, tiene Hume? Alzheimer. Para Hume, ¿qué significa? Perdónenme, dice Hume, pero eso en mi mundo significa no perception, death, muerte. ¿Sí? No es que se murió en serio, no es que se murió tal cual. Dice, no hay ninguna diferencia entre el estado de la ausencia de percepción del sueño profundo, lo estoy diciendo ahora bien en términos de Hume, ¿no? Ahora me pongo seria. Para Hume, ¿qué está diciendo? No hay ninguna diferencia entre el estado de sueño profundo en el cual hay ausencia total de percepción, es decir, hay ausencia total de actividad mental, y lo que nosotros entendemos por muerte. La experiencia de la muerte es exactamente lo mismo. Lo que nosotros entendemos por experiencia de la muerte, nosotros entendemos porque no estamos muertos, ¿no? Ni nos morimos, no vinimos después de la muerte a decir esta es la muerte. Pero lo que nosotros conceptualizamos como muerte es la ausencia total de percepciones.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sueño profundo, que vivimos todos los días, y la muerte? ¿Cuál sería? Eso él lo lleva para decir que no hay continuidad en la existencia de la mente, no hay continuidad en la existencia de la conciencia, no hay continuidad en la existencia que nosotros llamamos yo o que Descartes llama yo. ¿Se entiende? O sea, al Eso menos es lo que es se bien llama la continuo, son desconceptualización pequeñas de la muertes sustancia. todos los días. ¿Cómo, Diana? Eso es lo que llama desconceptualización, o se llama, de la sustancia que hace Descartes. O sea, digamos, el primer gran, la primer gran contra, digamos, de Hume contra Descartes. Y Sí, sabés no que querría que mezclemos me expliques sustancia con yo, son dos ideas diferentes. La idea de sustancia, estoy hablando de ideas yo, no estoy hablando de cosas, ¿eh? Estoy hablando de ideas. La idea de yo, o que es la idea de identidad personal, es lo mismo, digamos. La idea de yo para Hume, él está criticando las características que, según Descartes, Sí, tiene. si no te lo pasé a vos, Concepto no trabajás a la continuo. noche, boludo. Si no te lo hubiera pasado a vos, parcero. Hay un ¿Entendés? micrófono. Porque Tenemos unos micrófonos. ella labura a la noche, mañana labura a la mañana. Por eso no te lo pasé a vos, boludo. Bueno, no sé quién está hablando, Luis, a ver. Acá. creo que Luis, Ya lo silencié. Bueno, entonces lo que él está diciendo ahí es la continuidad en la existencia que exige el cogito cartesiano, está criticando eso, ¿no? La continuidad está negada el mismo día que yo me voy a dormir. En el mismo momento que yo me voy a dormir. Ahí ya no hay continuidad en la existencia. En la Profe, existencia de ese yo continuo tal como lo define Descartes. ¿Sí? Esa idea de yo continuo, que para Descartes dice, claro, estoy en vigilia pensando, me voy a dormir, sigo pensando, y no puedo diferenciar contenidos perceptivos, por ejemplo, de la vigilia y del sueño. Recuerden, eso es lo que él hace cuando está poniendo en cuestión los sentidos como fuente de conocimiento, pero siempre hay un contenido de la conciencia en actividad, el pensamiento. Todo el tiempo que yo piense, todo el tiempo existo. Eso dice Descartes. ¿Sí? Todo el tiempo que yo piense, todo ese tiempo existo. Deje yo de pensar, deje yo de existir. ¡Ja! Tomá, le dice Hume. ¿Y cuándo pensaste ayer a la noche a las 4 de la mañana? No me acuerdo. ¿Y si no te acordás? no pensaste. ¿Y si no te acordás? ¿Entiendes? Experiencia, observación, experiencia, anotar en protocolo, a tal hora pensé tal cosa. Si no te acordás, ¿cómo me puedes decir que hubo una continuidad de pensamiento? Si no te acordás. Y lo que nos pasa a todos los seres humanos es que no nos acordamos. La mayoría no se acuerda, el sueño profundo hace que uno no se acuerde. Entonces nosotros suponemos que hubo una actividad ahí, suponemos, pero la suposición no es conocimiento científico. ¿Sí? Porque no está basada en la... Profe, pero ¿y qué pasa si te acordás? ¿Y qué cambia? ¿Te acordás? No pasa nada. Hubo contenidos mentales, no hay problema. Pero lo que está reconociendo Hume es una experiencia que tenemos los seres humanos, que tiene él, y él la está diciendo, la tienen ustedes, y acá en el chat vi que había mayoría que la tenían, que era que no nos acordábamos los sueños. Nada más. Ya. Él dice, lo que se pasa por arriba de Descartes es la experiencia del sueño profundo, que es totalmente común y que nos acompaña todas las noches. La experiencia del sueño profundo en el cual nosotros no nos acordamos lo que soñamos. Y por lo tanto, no hay ningún tipo de evidencia de que estuvimos pensando, si no nos acordamos. No tenemos experiencia de que estuvimos pensando, de que estuvimos soñando ni pensando. Que es lo mismo, soñar y pensar sería lo mismo. ¿Sí? Y en base a este Sí. argumento totalmente empirista es donde descree de Dios, digamos, ¿no? Es como que a eso se llama, no me queda claro cuando en el texto dice que realiza como una suspensión del juicio que hablábamos en la otra unidad, total, y cae en un escepticismo total y dice, bueno, Dios no existe porque yo a Dios no lo veo. Es solamente ¿Quién una... dice eso? Hume, No, Hume no dice eso. entendí, estoy entendiendo muy mal Hume, me estoy No, preocupando. Hume no dice eso.
volvamos un poquito para atrás para que Creo entendamos que cómo argumenta Hume. Es importante, en cada autor, gente, es importante seguir las maneras de argumentar el autor para no traducirlo de una manera que se haga incomprensible, digamos, ¿no? Bien. O una manera que se haga muy fácilmente criticable porque es un poco más difícil criticarlo, digamos. Lo que hace Hume es, primero, categorizar, volvemos un poquito para atrás, todo el contenido mental como percepciones, y dentro de todo ese contenido mental, dentro de esas percepciones, va a haber dos tipos de percepciones. Unas son impresiones y otras son ideas. Las originarias, las efímeras, las que están todo el tiempo y son incontables, son las impresiones. Las impresiones pueden ser de dos tipos para Hume. Unas, que es de dónde vienen, digamos, de dónde surgen las impresiones, ¿no? Pero recuerden que las impresiones no están acá, ¿eh? Las impresiones no es acá, ¿eh? La impresión es el contenido mental. Sí, recuerden, impresión es percepción. Percepción e impresión no significa acá. No está en la punta de mis dedos. Es contenido mental. ¿Sí? Bien. Bueno, las impresiones pueden ser sensibles, es decir, que provienen de los sentidos externos, provienen de lo que nosotros llamamos los 5 sentidos, y ahí vamos a tener impresión de calor, impresión de rojo, por ejemplo. Impresiones de la reflexión, la llama él. ¿Reflexión qué es? Cuando nos volvemos a nosotros mismos, a nuestro interior. Reflexión es esto, ¿no? De ir de la afuera hacia el adentro, me voy y me capto a mí mismo en el estado en que estoy. ¿Con qué me capto? Él lo va a llamar el sentido interno. ¿Sí? Y ahí que tenemos impresiones de estados anímicos. ¿Sí? Lo que yo les decía, impresión de tristeza, impresión de alegría, que son experiencias para Hume. ¿Cómo negar que yo ahora estoy deprimido? ¿Cómo lo voy a negar eso? No lo puedo negar, es una experiencia que yo tengo. ¿Sí? Bien. Ahora, no hay perdurabilidad de esas impresiones. Y cada una de las impresiones es diferente a otra. Por eso, respondiendo a Mir, no es que él quiera dar identidad a las percepciones, no. Cada percepción tiene su identidad. El problema es que no tienen continuidad en el tiempo, Emir. Ese es el gran problema. No tienen perdurabilidad. Pasó y se fue, pasó y se fue. El estado anímico de mi impresión de la reflexión mía, porque es una experiencia introspectiva, ¿no? A las 7:15 no es el mismo que las 7:20 y no es el mismo que las 7:22, ¿se entiende? No es el mismo. Pueden ser parecidos, bueno, puede ser otra cosa, pero no es el mismo. Cada impresión es un átomo diferenciado del otro. A ver, para que lo hagan todavía más grave, cada impresión que ustedes tienen de su cara en el espejo es una impresión compleja porque involucra a muchos datos de muchos sentidos, ¿no? Pues las impresiones pueden ser simples y complejas, igual que las ideas, pueden ser simples y complejas. Una impresión simple es impresión de rojo y una impresión compleja es una manzana roja, porque intervienen diferentes impresiones de diferentes tipos. Pero bueno, la impresión de mi cara en el espejo, de la cara de ustedes en el espejo cuando se levantan a la mañana para lavarse los dientes o lo que fuera, esa impresión es una impresión compleja, pero es una impresión. Ninguna impresión es igual a otra. Ninguna impresión. Cada vez que ustedes hacen esto, miren, mírenme porque como si yo fuera en el espejo, ¿no? Yo hago esto, me lavo el diente, hago esto, escupo, vuelvo, me lavo de nuevo, ya está, 2 impresiones diferentes, 3, 4, 5, 6, cientas. ¿Sí? Claro, y eso es real, nada es idéntico a otra, nada. Cada impresión de mi jeta es diferente. Cada impresión que yo he tenido de esta pantalla es diferente. ¿Sí? Natalia, estás usando impresión ahí en otro sentido.
No es el sentido de Hume. Profe, Bueno, entonces, Rocío pregunta, ¿cuál es la diferencia entre impresión e idea? Muy bien. Ambas son percepciones, porque ambos son contenido de la mente. ¿Sí? Ambos son parte de ese flujo mental que nosotros tenemos, por supuesto. Ahora, hay una diferencia, sí. La diferencia es que las ideas, para un empirista como Hume, las ideas surgen se derivan de las impresiones. Este es el principio del empirismo. Cualquier autor empirista va a sostener esto. Es una teoría de las ideas que dice que no hay idea en la mente que no haya pasado primero por la experiencia o por la empiria. ¿Sí? Eso es lo que significa ser un empirista. Después hay diferentes tipos de empiristas. No todos los empiristas dicen lo mismo. Profe, Pero este es un pregunta. principio. O sea, no existen ideas en tu mente, no existen pensamientos en tu mente que no provengan de un intercambio tuyo con el mundo, que no provengan de tu experiencia. Por lo tanto, no hay ideas innatas. Imposible. Imposible. Igual él había dicho que había ideas que surgen de otras ideas y no necesariamente de una impresión. No, está perfecto. Una idea que proviene de otra idea, que proviene de otra idea, pero finalmente, si yo hago todo el camino retrospectivo, tiene que salir de una impresión. ¿Sí? Y pero En entonces algún la idea momento sale de de... una impresión. Y entonces la idea de identidad personal. Bueno, hay ideas que no provienen de impresiones. Ah, Esas ideas que no provienen de impresiones, lo estoy diciendo muy, muy general, ¿eh? Después vamos, si quieren, a lo chiquitito, pero muy general. Las ideas que no provienen de impresiones y que sin embargo las pensamos, sin embargo las tenemos, pero que buscamos y buscamos con el método experimental, que es buscar. El método experimental es, bueno, vamos a hacer la arqueología de dónde salió. ¿De qué experiencia salió esto? ¿De qué impresión salió esto? Vamos a hacer esa reconstitución. ¿Sí? Obviamente, lo que dice Rocío, la memoria y la imaginación como facultades humanas son fundamentales, que es lo que preguntaba Dayana con los casos patológicos hace un rato. Son fundamentales. Sin memoria, yo no puedo traer aquel flujo que se va todo el tiempo. Sin memoria, yo no puedo tener un material con el cual organizar nada. ¿Sí? Entonces, las ideas que tienen mayor perdurabilidad, porque no son como las impresiones que vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van, sino que yo me quedo ahí, ¿no? Como un chupetín al que me quedo, la retengo, porque no es algo que me está pasando en la actualidad, la idea, ¿no? La idea es una huella que deja una impresión y que yo luego puedo, con la memoria, recuperar. ¿Sí? Entonces, las ideas son huellas o copias de impresiones. En el caso de la memoria es una reproductora muy fiel, no completa, por eso hay huecos y hay fragmentos, y por eso no nos acordamos de qué estábamos haciendo, ni qué impresión teníamos, ni nada a las 5:45 del 23 de enero del 2008, ¿no? Tenemos huecos, pero por más que la memoria sea fragmentaria, de todas maneras es la facultad que nos permite traer, rememorar, significa eso, ¿no? Traer al presente aquello que se fue para el pasado de una manera bastante fiel, en el mismo orden en que han sucedido las cosas. ¿Sí? Fragmentariamente. Ahora, cuando hablo de fragmentariamente es que hay huecos, esos huecos los rellenamos. Bueno, cuando los rellenamos, ¿cómo los rellenamos? Y bueno, ahí le ponemos un poquito, como las chicas superpoderosas, un poquito de alegría, un poquito de sustancia X, un poquito de... Ahí está la parte activa del ser humano, la parte mayor activa, creativa, artística del ser humano, que es la imaginación. ¿Sí? La imaginación. La imaginación crea cosas nuevas, pero no solamente crea cosas nuevas con el material que me da las impresiones y la memoria, ¿no? Que es esta facultad de rememoración, de traer al presente aquello que se fue en el flujo del pensamiento. La imaginación lo que hace
no es solamente ficcionalizar o crear cosas que no existen, como una especie de corta y pegue, diríamos hoy, ¿no? Una especie de corta y pegue de materiales que sí tenemos a nuestra disposición, no crea de la nada, ¿no? La imaginación no es una actividad o una facultad que cree de la nada, sino que tiene ese material que estamos hablando. Pero además, la imaginación para Hume tiene una función súper importante para el pensamiento, para el conocimiento, para nuestro entendimiento, para el lenguaje, para todo, que es la función de asociar ideas. ¿Sí? Asociamos ideas, porque si no sería lo que estábamos viendo antes, tuc, 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 ¿no? Todo un caos atómico de cosas sin conexión entre sí. ¿Qué conexiona? La imaginación conexiona. ¿Sí? Es la facultad de asociación, asocia cosas. A veces asocia y se va de mambo y crea ficciones, pero tiene ciertos principios de asociación que son los que nos permiten entendernos a nosotros mismos y nos permiten, cuando estamos pensando, no ser un delirio todo el tiempo. Los principios de asociación de la mente son 3 para Hume. Y está bien que sean, o sea, él no está criticando, él dice, así nosotros pensamos, con estos principios de asociación, si no sería imposible hasta hablar, ¿no? Los principios de asociación de la mente son 3. Ustedes que están estudiando psicología, esto es recontra psicológico lo que está diciendo Hume, ¿no? Esto es mucho más de materia psicológica. Él está explicando, según el empirismo, cómo funciona y cómo asocia pensamientos la mente. Esto es un tema hiper de psicología. Él dice, bueno, hay 3 principios de asociación. El principio de la semejanza, el principio de la contigüidad y el principio de la causalidad. ¿Sí? Principios, no ideas. Ojo, no confundan principio de causalidad con idea de causalidad. Subrayenlo porque es un error típico que después cometen. Rocío pregunta, entonces, la imaginación está conectada a esos principios que mencionaste. La continuidad no, contigüidad. Se los escribo acá. Ahí va. Principio de contigüidad. Lo que es contiguo significa lo que está uno al lado del otro. ¿Sí? No lo que es continuo. Justamente la continuidad es un problema para Hume. La semejanza y la causalidad. Bueno, a ver, les explico cada una. La semejanza es la más obvia, en todos los ejemplos que hemos dado hasta ahora. ¿Cómo asociamos cada Un continuidad? retrato con un lugar. No, la semejanza es asociar el contenido mental que nosotros tenemos de un objeto con el contenido mental que nosotros tenemos de otro objeto y que después decimos que es el mismo. Ojo al Claro, ojo. por eso, si Ojo ahí. vos ves un lugar, por ejemplo, representado en algún cuadro, ¿no lo podés asociar a ese lugar? Por ejemplo, una Sí. plaza a la que fuiste. No, eso es mucho más claro lo que vos decís, porque ahí tenemos el lugar original, digamos, y la representación pictórica, ¿no? Y los asociamos por semejanza. O el mismo ejemplo sería que vos veas la cara de una amiga y después veas el dibujo que alguien ha hecho de esa amiga, que es bastante parecido, y digas, bueno, asocio, ¿no? El principio ese es el principio de la representación. Represento de otra manera algo con lo cual tiene relación porque es parecido, digamos, ¿no? Entonces nosotros Ahora, vemos dos cosas distintas y lo vemos como lo mismo, lo relacionamos. es que en sentido estricto vemos todo distinto. Eso es lo que nos está diciendo Hume. En sentido estricto, lo que nos está diciendo Hume es, recuerden lo que yo les decía de cada una de las percepciones, cómo se dan en el flujo del pensamiento, en el flujo de lo que considera él la mente, esa actividad, y con las impresiones. Cada una de las impresiones es diferente a otra. Cada una de las impresiones empieza y termina en ese momento y después se va arrastrada en el flujo.
y es diferente a otra. Entonces, en sentido estricto, cada objeto del que tenemos impresión es diferente. Usted me dice, no, tenemos muchas impresiones. Esta es nuestra manera de pensar. Miren, que no es la de Hume. Tenemos muchas impresiones de este objeto. ¿Sí? Lo miro 1, lo miro 2, lo miro 3, lo miro 4. No, así no piensa Hume. Que nosotros digamos que este es un objeto siempre el mismo, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cuál es la experiencia? ¿De dónde lo sacamos? Empirista. ¿De dónde sacamos la idea de mismidad de este objeto? Del recuerdo que tenemos de haberlo ya visto en algún momento. Tenemos el ¿Cuál es recuerdo el de una fundamento para que él impresión. diga eso? O sea, ¿cuál es el El recuerdo fundamento de para que otra diga impresión. que, Marina, no te escucho. perdón, cuál es el fundamento que hace Hume para decir que siempre que vemos el mismo objeto siempre tenemos impresiones diferentes? La Si es el experiencia. mismo objeto. No, el mismo objeto es algo conceptual. Un concepto es algo, esto lo vamos a ver bien en Kant, pero un concepto, una idea en términos de Hume, es aquello que reúne en sí puede reunir en sí cierta multiplicidad de cosas. ¿Sí? Por lo general nosotros definimos concepto así. Un concepto es aquello que, cuando hablamos del concepto perro, por ejemplo, concepto empírico, común y corriente, ¿eh? ¿A qué hace referencia el concepto perro? A todos los perros, ¿no? A todos los que nosotros decimos que son perros, a todos aquellos objetos de nuestra experiencia o a todos aquellos animales que según ciertas definiciones que le hemos dado tienen 4 patas, es mamífero, tiene pelo, qué sé yo, no sé. Ciertas definiciones que nosotros hemos dado todos esos animales entran dentro de ese concepto. Pero no existe el perro. ¿Se entiende esta diferencia? Y es cuando Importante. él habla de que si el El animal perro sufre como objeto modificaciones, único existe, no existe el perro. Existen perros, en plural. Ahora que nosotros lo llamemos perro con un solo concepto para el salchicha y el rottweiler, como que son un toque diferente, ¿no? Que nosotros digamos que es lo mismo, nosotros estamos diciendo que es lo mismo. Ahora, yo lo miro y el salchicha es más parecido a mi gato, les aviso. Profe, aparte, como Salchicha. para Pero a ampliar mi eso que gato es más decía, parecido que el salchicha y el rottweiler, digamos. con respecto al mismo perro salchicha, por ejemplo, lo que decía mi profe, para entenderlo, es, no sé, en el segundo previo a que yo lo vi, se le cayó un pelo y ya no es el mismo perro, porque por más Exacto. mínimo detalle digamos, de la impresión, por El más punto mínimo que que vos yo no estás lo diciendo vea, es el punto de Hume. El punto que vos estás diciendo es el punto de Hume que yo lo quería hacer con cada vez que nos vemos al espejo. Cada vez que nos vemos al espejo, nosotros decimos, es mi cara, y porque es la misma cara. No. Cada una de las imágenes que yo tengo de lo que yo llamo mi cara en el espejo es diferente a la anterior. Cada una. ¿Sí? Decimos que Perdón, es la profe, misma cara. entonces esto no es Le solamente, otorgamos identidad a esa cara, pero cada imagen que yo tengo, cada selfie que ustedes se sacan, claro, es distinto. no importa, es diferente. Por un pelito, por una arruguita nueva, por lo que... Cada una es diferente. ¿Sí? Más en cuerpos. Por eso, todo esto que yo estoy diciendo aplica a todo lo que es el conocimiento de los objetos que se corrompen, digamos, de las cosas que van teniendo cambios. Que se corrompen significa eso en filosofía. La corrupción es cambio, ¿no? No es algo malo, es cambio. Va Eso cambiando. es lo que en el apunte está como cuando él menciona la parte de la montaña o del río o de un animal que crece o no crece o que el mismo ser humano crece y que no es lo mismo, Exacto. no somos lo mismo a los 2 años que ahora, ni con el cuerpo, ni con la manera de pensar, ni de interactuar. Exacto. Ni interna ni Profe, externamente. Exactamente. O sea, profe, nosotros eso es lo que lo que... hacemos es asociar por semejanza cada una de las imágenes de mi cara en el espejo. ¿Sí? Asociamos porque son parecidas, obvio. O el ejemplo que daba la compañera del perro salchicha. Cada vez que lo miro es parecido, porque a veces
es casi imperceptible. En estos términos lo dice Hume, en el ejemplo que estaban diciendo ustedes recién ahí, de animales, plantas o niños en crecimiento o montañas, ¿no? El cambio es casi imperceptible, pero ese casi, subrayenlo, es casi imperceptible, no es que no sea perceptible. Ojalá el mío fuera casi, ya tengo 55, así que ya no es Claro, casi. sí, yo igual, claro, yo lo entiendo. Ya no es A tan ver, vos y casi. yo lo entendemos perfectamente porque lo vemos. Tenemos un montón acá de compañeros y compañeras que se creen eternos, que van a ser siempre así, esa Me piel ven de igual siempre en el porcelana, espejo, yo no. y que se engañan a sí mismos, engáñense todo lo que quieran, pero no, olvídenlo. Ya le va a llegar. Les está llegando, pero se hacen lo que no lo ven. Eso es lo que diría Hume. Es Bueno, imperceptible. entonces, la semejanza lo que hace es, el principio de semejanza es un principio de asociación de ideas que conectamos para que tenga un poco de sentido, ¿no? Todo lo que estamos viendo, entonces conectamos lo que es semejante entre sí. Este perro salchicha con perro salchicha, cara en el espejo con cara del espejo, e incluso en el tiempo, o sea, incluso una expresión, ¿no? Mi cara en la foto con 5 años con el guardapolvo empezando la escuela y la de hoy, que casi no tiene nada que ver, pero digo, ¡ay, hay algún airecito de semejanza, ¿no? Bueno, asociamos por semejanza. Asociamos por contigüidad, cosas que no son semejantes. Contigüidad, para Hume, tiene que ver con lo que es contiguo, lo que está junto a, lo que está próximo a, en el tiempo o en el espacio. En el tiempo o en el espacio. Son dos formas diferentes de relacionar, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de contigüidad, estamos pensando en el espacio, casi siempre, ¿no? Por ejemplo, una mesa y una silla, ¿las asociamos por semejanza? No, las asociamos porque se presentan a la experiencia siempre de manera contigua, ¿sí? Tenemos una experiencia, recordamos, con la memoria recordamos y tenemos una experiencia siempre, mesa, silla, mesa, silla, mesa, silla, mesa. Muy pocas veces está sola, ¿no? Pero entonces, dos objetos diferentes, pero que están siempre asociados, por ejemplo, es un ejemplo que yo pongo, hay mil otros, ¿no? Por contigüidad. Detergente y esponjita. ¿Qué sé yo? No sé, lo que se les ocurra, ¿no? Son dos cosas diferentes que vienen juntitas siempre, o que están así, cercanas en el espacio. Profe, a mí Ahí se me entraría el confunde ejemplo con... perdón, ¿Cómo? que la compañera puso hoy el ejemplo de ver el cartel de llegada a La Plata y asocio que llegó a mi casa. Claro, exacto, está contiguo en el espacio y en el tiempo también, ¿no? Más o menos. Exacto. Y después causalidad. ¡Jo! Problema. El principio de causalidad, que no es lo mismo que la idea de causalidad. Rocío pregunta, entonces, ¿se puede conocer realmente algo como la naturaleza? Rocío, no me arruine, eso es para el final. Esperá un cachito. Esperá, porque eso es lo que viene, lo más interesante viene al final. El principio de causalidad nosotros tendemos también a asociar cosas o por semejanza o por contigüidad y causalidad significa para Hume esto y nada más que esto. Cosas que suceden habitualmente una después de la otra. Punto. Eso significa el principio de causalidad. ¿Sí? Lo llamamos causalidad, pero en realidad lo que estamos asociando son cosas que habitualmente suceden una después de la otra. ¿Qué sé yo? Tormenta y trueno, lluvia y parar de llover, lo que quieras. ¿Sí? Habitualmente, después de Como llover, cuando, para. como cuando se hace de noche y se va a hacer de día en determinadas horas. Exactamente, exactamente. ¿Sí? El estado de nocturnidad y el estado de amanecer, qué sé yo. ¿No? Da el ejemplo de humo y Habitualmente, fuego también. el fuego y el humo, exactamente. ¿Sí? O sea, no los puedo asociar por semejanza, no los puedo. ¿Se entiende?
los asocio de esta manera. Esos son los 3 principios por los cuales nosotros asociamos todo y podemos comunicarnos y hablar, y qué sé yo, ¿sí? Asociamos significa que aquella flujo discontinuo y loco de las impresiones, en el caso de las ideas, está organizado, está organizadito, por eso nosotros pensamos de una manera ordenada. ¿Sí? Bien. Profe, tengo una duda que me quedó No hace... entendí lo del chat, no entendí lo del... ¿Qué? Menos y somos del Latam, ¿qué es eso? ¿What? No entiendo, pero bueno, si lo quieren explicar, me explican, si no, seguimos. Sí, ¿cuál era la pregunta? que me quedó hace un rato. El tema, por ejemplo, hay sueños que son lúcidos, onda, cuando estamos soñando y a veces en el mismo sueño decimos como, estamos soñando. ¿Cómo lo tomaría? No, No sé si se tengo entiende. problema con lo que estamos diciendo acá. Es que fue cuando estaban en el tema del sueño que quería preguntar, pero al Sí, final nunca pude. pobrecita. Yo la veía trataba de meter bocado y era imposible, pobrecita. Perdón, porque no puedo ver todo el chat. Como habrán visto, no sirvo para hacer muchas cosas en paralelo, perdónenme. Es la No, virginidad, profe. con el tema del sueño, ese es el ejemplo que vos estás dando, sirve mucho para un Descartes, digamos, ¿no? En el caso de Hume no serviría, porque a Hume lo único que le interesa del sueño no es que nosotros podamos tener contenido mental. Él no lo niega que tenemos contenido mental en los sueños en los cuales percibimos, recuerden que percibir es tener contenidos mentales en la mente, ¿no? En los cuales percibimos y pensamos y tenemos... no hay ningún problema en Hume sobre eso. Hume lo único que intenta desarrollar es que los estados de sueño en su mayoría no son estados oníricos, sino que son estados de la nada. Eso es lo único que quiere decir él. Dice, bueno, cuando hablemos del sueño, de la persona en estado de sueño, lo que tenemos que reconocer es que por experiencia, y es una experiencia enorme, porque cada uno de nosotros tiene 8 horas por día de experiencia de sueño. ¿Sí? No es una experiencia rara, es una experiencia que podemos constatar todos los días. La mayor cantidad de experiencia que nosotros podemos recabar acerca del sueño es que en realidad no tenemos ningún recuerdo del sueño. Esa es la mayor experiencia. Entonces lo que a él le interesa es eso, ¿no? Es quedarse en eso, en el estado del sueño profundo, no en el estado del sueño como vos llamaste lúcido, o en el sueño que produce contenidos oníricos. Eso es producto de la memoria y de la imaginación. Para Hume no hay ningún problema en eso, digamos, ¿no? Pero lo que a él le interesa es ir a ese estado, digamos, no pasemos por alto que nuestra mayor experiencia de lo onírico es la muerte. Así en esos términos. ¿Sí? Es lo que nosotros consideramos muerte, que es ausencia total de percepción. Ok, gracias. Ahí está, Guada, perfecto. Mira, la cuenta de Guada me encantó. La voy a incorporar a las clases, Guada, ¿eh? Ya está. Con ese tipo de experiencia, listo. 20 años de nuestra vida dormido. Listo. Si eso no es experiencia, para basarse en una teoría, no sé qué necesitamos, eso diría yo, ¿no? Sí, yo también, amé ese dato. 20 años de nuestra vida, me voy a hacer la suicidación ya. O sea, 20 años dormido. Dios mío, ¿qué estamos haciendo en la vigilia? Bueno, no importa. Entonces, lo que nos va a decir Hume con todo esto es que de esa relación, recuerden, base de la metodología experimental, base del empirismo humeano, entre impresiones e ideas, que son las dos formas de percepciones que tiene nuestra mente y que constituyen nuestro pensamiento, solamente vamos a poder considerar dentro de la ciencia de la naturaleza, que era lo que preguntaba la compañera hace un rato, de las ciencias sociales, no existía en aquel momento, pero del conocimiento de lo social, ¿no? El conocimiento de las relaciones humanas,
Es decir, de todo lo que nosotros hablamos de conocimientos de hechos, no de los conocimientos de la matemática, que son relaciones entre ideas, y que nada dicen acerca de la experiencia. Eso no tiene nada que criticar de las matemáticas, Hume. Dice eso, para él son verdades, las llama así, verdades de razón. Las verdades de razón son relaciones entre ideas que no tienen nada que ver con nuestra experiencia. Son indudables. 2 más 2 es 4, obvio. Pero ¿qué nos dice eso del mundo, de nuestra naturaleza? De nada, no nos dice nada. ¿Sí? Entonces, lo que él está ahora tratando de ver es cómo obtenemos conocimiento de los hechos, de lo que él llama verdades de hecho. ¿Sí? No de las verdades matemáticas o las verdades de razón, esas no las pone en cuestión. Eso está bárbaro, ahí tenemos razonamiento deductivo, todo eso funciona. ¿Sí? Todo eso está bárbaro, pero no tiene nada que ver con la experiencia humana y con el intercambio entre cuerpos ni con el mundo. Ahora, ¿cómo tenemos conocimiento de eso? Conocimiento de la naturaleza y conocimiento de nuestras relaciones con otros seres humanos. Bueno, de la misma manera, empirista, digamos que él está desarrollando. Vamos a tener ciertas ideas a partir de impresiones que nosotros tengamos. Y las ideas que van a formar parte del corpus científico o de las explicaciones que nosotros demos acerca de nuestros comportamientos y del comportamiento de los hechos naturales, de los truenos, de lo que sea, leyes naturales, digamos, van a tener que estar basadas en las impresiones. ¿Sí? Para ser legítimas ideas que forman parte del conocimiento, porque si no, estamos haciendo poesía, gente, eso es lo que dice Hume. Si no, todo bien, pero no es conocimiento basado en la experiencia. Si no, no es conocimiento que hable acerca del mundo, si no es conocimiento conocimiento es ciertas ideas que hablan acerca de nuestro pensamiento, que está bárbaro. Para la literatura, la poesía, está bárbaro. La ficción, genial. Pero nosotros estamos haciendo ciencia, dice Hume. Y ciencia es, en esa época, es lo mismo que para Descartes. Ciencia tiene que ser conocimiento verdadero, justificado, universal y necesario. ¿Sí? Punto. Tiene que ser un conocimiento que nos dé una verdad necesaria y universal. Benito. Benito levantó la mano. ¿Hay una pregunta? Eliana también me dice si se puede preguntar por acá. ¿No? Bueno, sigo. Entonces, va solamente a tomar. Acá está. Profe, entonces, ¿cómo tenemos conocimiento por verdades de hecho? Bueno, él va a decir de las ideas con las cuales nosotros podemos constituir el corpus científico, ¿no? Son las ideas las que luego constituyen las teorías. Teorías son conjuntos de ideas que están ordenadas de una manera aceptable, o en realidad demostrativamente, ¿no? Esas ideas que van a formar parte de las demostraciones de la ciencia, cada una de esas ideas tiene que ser legítima. Y me la subrayan esa palabra. ¿Qué significa una idea legítima? Es una idea que deriva de una impresión. Punto. Que tiene su Las de base la en memoria, ¿no? ¿Cómo? Las de la memoria, ¿no? No, de memoria o de la imaginación, pero que tenga en su origen una impresión. ¿Sí? Pero Porque las puede ser imaginaciones una... no A era que ver, no por vienen de ejemplo, Emilia, impresiones. puede ser una idea muy compleja, por lo general las de la ciencia son ideas muy complejas. Compleja, cuando hablamos de compleja significa que está conformada por muchas ideas simples. ¿Sí? Lo mismo que las impresiones, que pueden ser simples o complejas. Cada una de esas ideas simples tienen que remitir a una impresión. ¿Sí? Entonces, cuando una idea es muy compleja, ¿qué significa? Que fue asociada sus componentes simples por la imaginación. ¿Se entiende? No por la memoria. La memoria no asocia. La memoria te reproduce, te pone play de nuevo, nada más. Lo que hace la imaginación es asociar. Entonces, las ideas, por supuesto que necesitan tener base en la memoria y en la imaginación, pero tienen que ser además legítimas. Es decir, que yo hago el rastreo
y que la imaginación no metió la cola y se inventó cualquiera. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Que Cuando habla de asoció, es lo que legitimidad, legalmente habla puede de verdad, hacer. digamos. ¿Cómo? Y entonces el término de legitimidad es como que la idea tiene que ser verdadera. La impresión que yo tuve de eso No, no es es un verdadera. criterio de verdad. A ver, no es un criterio de verdad, porque cuando hablamos de verdad hablamos de estado de cosas, hablamos de otras cosas, sino que para hacer uso de esa idea, de la idea nada más. Por ejemplo, lo que nos están preguntando en el chat, de la idea de identidad. Acá no estamos hablando de verdad o falsedad, estamos hablando, ¿es legítima esa idea? O sea, ¿es real? Mirá la diferencia. No estamos Sí, hablando de sí, verdad, estamos hablando de real. claro, Cuando hablamos de real. real en Hume, ¿qué significa? Que hace referencia a algo que existe verdaderamente ¿Existe o no fuera. existe? Claro. ¿Sí? Lo real significa que fue experimentado. Eso significa. Que fue Y cuando él experimentado. habla de idea ficticia, ¿a qué se refiere? Que es una idea creada por la imaginación, pero que Tal es no el caso, tiene o sea, base la en la idea de impresión. Dios, por ejemplo, la idea de Dios para él es inválida y ficticia. A ver, inválida no, ilegítima. Tengan cuidado con las palabras, ¿sí? Sí, me ¿Qué confundo bastante. significa? ¿Qué significa una idea ilegítima? Solamente esto, gente. Una idea que no es legítima significa que no deriva de ninguna impresión, que no tiene base en la experiencia, ni interna ni externa de ningún tipo, no tiene base en nuestra experiencia y que por lo tanto no puede formar parte del conocimiento científico. No podemos hacer ciencia de lo divino, no podemos hacer, pero no es solamente eso. Ojalá nos quedáramos con eso, porque si no yo diría, no podemos hacer ciencia con poesía, no podemos hacer ciencia con religión. Bueno, no está diciendo nada nuevo, ¿sí? Tenemos que hacer ciencia con la experiencia. Bueno, solamente con ideas que se basan en la experiencia, con ideas que yo pueda derivar de las impresiones. Esas van a ser las ideas legítimas que forman parte de la ciencia. Ahora, también sé que tengo un montón de ideas que no son legítimas, pero que me son súper útiles para hablar, para comunicarme, para hacer política, para constituir nexos afectivos con otras personas, para organizarme mi vida en común, en sociedad, por ejemplo, la identidad. ¿Sí? La idea de identidad es ilegítima. Profe, ahí tiene que ver Si algo la la idea de de la... identidad, escuchen esto, si la idea de identidad es ilegítima, en general, la idea de identidad personal es ilegítima. No es real. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo? No es real la idea de identidad personal. Nosotros nos atribuimos un yo, que es siempre el mismo. Pero ¿de dónde sacamos que es siempre el mismo? Gente, por favor, eso es lo que dice Hume. ¿De dónde sacamos que es siempre el mismo? Profe. Lo estamos inventando eso. Esa es una partecita que estamos inventando. No hay continuidad y mismidad en la experiencia que yo tengo de mí mismo, ni en la experiencia que yo tengo de un otro, tampoco. ¿Sí? Entonces, ahora, De ¿es hecho, útil? ¿Es una idea útil? Es una idea recontra útil y es una idea necesaria, no para el conocimiento, pero sí para otras cosas. Por ejemplo, firmame un contrato. Firmame un contrato matrimonial, firmame un contrato de trabajo, firmame un contrato de servicio. ¿Sí? Vos me pagás tanto y yo mañana, no sé, te construyo, te arreglo el calefón. Y viene mañana el tipo y dice, no, yo dormí, me morí, yo soy otro. Yo eso que firmé y no tengo nada que ver. Sería imposible la vida social. ¿Sí? Sería imposible. Imagínense, ustedes van, se casan, hasta que la muerte no se pare, y el amor y no sé qué, el otro día dicen, ¿quién sos vos? No te conozco, no sé, chao, no sé. No, no, sería imposible. O sea, a nivel de organización jurídica, social, interpersonal, son ideas totalmente necesarias a nivel humano. Obvio, dice Hume, por supuesto, pero no forman parte del conocimiento científico. Del conocimiento científico. No se puede hacer ciencia con eso, se puede hacer otras cosas. ¿Sí? La Pero no se idea puede de hacer ciencia con esas identidad ideas. ilegítima. ¿Cómo? La idea de identidad ilegítima, porque yo voy relacionando con todo lo que he visto. No, no Es es lo que idea de identidad ilegítima, no, es al revés.
La idea de identidad, cualquier idea de identidad, todas las ideas de identidad son ilegítimas. Bueno, o sea, que decís que son ilegítimas, te creo. Es lo que habla Darío Zeta cuando hace el video ese de verdad mentira, identidad racionalista y identidad contingencialista. Vendría a ser porque está en permanente. ¿Es Sí, eso? ponele. ¿Está relacionado un poco con eso o no? Ponele, a ver, el tema es el siguiente. Ustedes cuando lean a Hume, Se en el escucha. último apartado, en la última parte de Hume, Hume dice, ojo, esto no es un problema de lenguaje, no es como lo llamemos. Este es un problema filosófico. Y cuando hablamos de un problema filosófico, estamos hablando en estos términos, en los términos de con qué podemos fundamentar el conocer que nosotros decimos que tenemos acerca del mundo. No es un problema de lenguaje. Si fuera un problema de lenguaje, le digo, bueno, llamémoslo como no importa, cambiemos el nombre. ¿Sí? Digamos que en vez de identidad posta es identidad contingencial. Si es un problema de lenguaje, no es un problema filosófico, dice Hume. ¿Sí? El problema es que estos no son problemas de lenguaje nada más. Son problemas filosóficos porque al usar la palabra identidad y otras, sustancia o lo que fuera, alma, al usar esas palabras, que son diferentes ideas, atribuyo la existencia de una cosa que está por detrás, que es siempre la misma, una esencia, algo al que yo pueda llamar alma, algo a lo que yo pueda llamar yo, y eso, atribuirle realidad a eso está mal, filosóficamente está mal, porque no hay ningún tipo de impresión que nosotros tengamos de eso. Y si no tenemos impresión que tengamos de eso, entonces es una mera construcción humana, que nos sirve para un montón de cosas, pero lo tenemos que reconocer como lo que es, una mera construcción humana. No es algo que exista en el mundo, que sea real en el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, sí. La filosofía no es ilegítima para Hume la filosofía, porque la filosofía no pretende tener el conocimiento de la ciencia de la naturaleza. Profe, ¿es eso que dice a lo último de que la identidad es una identidad imperfecta, que la atribuimos como para naturalizarla, como decís Claro, vos? claro, que en realidad en sentido estricto, ¿qué es la identidad? En sentido estricto, es una cualidad, eso lo dice Hume, estoy diciendo que dice Hume, es una cualidad que la imaginación atribuye a ciertas asociaciones de cosas entre sí, ya sea por semejanza o por causalidad. Yo asocio objetos diferentes, estrictamente diferentes entre sí, estrictamente diferentes, los asocio por semejanza o por causalidad, ¿no? Son tres los principios de asociación, pero en el caso de la identidad, Hume solamente pone estos dos como importantes o como relevantes. Esto puede ser discutible, pero no importa. Yo estoy ahora Tengo una repitiendo lo que pregunta. dice Hume. Entonces, Ah, asociamos objetos que en sentido estricto son diferentes, por ejemplo, cada una de las representaciones que tengo de mi cara en el espejo, en sentido estricto son diferentes, pero los asocio, ¿por qué? Los asocio por la semejanza, porque son semejantes, muy parecidos, ¿sí? Ahora le agrego una cualidad que es la mismidad. Bueno, eso está de más. Me sirve a mí, me sirve para decir, che, estoy mejor, tengo más colorcito que ayer, ¿no? Me siento bien, soy la misma, pero un toque mejor. Bueno, lo que fuera. Me sirve a mí, le sirve a ustedes, nos sirve a todos nosotros para vivir, perfecto, pero no podemos hacer conocimiento científico de eso. Contesto algo del chat que es importante. No es si yo creo que es legítima o yo creo que es ilegítima. Estoy siguiendo el argumento de Hume, gente. A ver, las ideas derivan de impresiones. Para Hume, no para ustedes, para Hume. No es una cuestión de suposición acabo de preferencia, ¿sí? Estamos hablando de cuál es la teoría empirista de Hume. Para Hume. En la mente no hay ideas hasta que no tenemos experiencia. La mente está en blanco cuando nacemos. Eso es para Hume, ¿sí? Está en blanco, no tiene ideas. Se va llenando de experiencias, impresiones, 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 y empezamos a derivar ideas. ¿Sí? Esto es lo que dice Hume. Ustedes pueden estar en desacuerdo, pero esto es lo que dice Hume. No hay una sola idea en nuestra mente previa al nacimiento.
Las ideas se derivan de las impresiones. Entonces, las ideas van a ser legítimas cuando se deriven de las impresiones. Es decir, cuando nosotros busquemos la impresión original y la encontremos en el flujo de nuestro pensamiento. Eso lo podemos hacer con la memoria. ¿Sí? Buscamos, Profe, sí, ya está. Si yo tengo una idea de dolor y ¿cómo voy... conecto esto con la psicología? Ahora voy. Se conecta todo el tiempo, pero ahora voy. Yo voy hacia atrás con la memoria y busco algún momento de dolor. Si yo nunca tuve dolor, no va a tener contenido mi idea de dolor. Si ustedes nunca tuvieron ninguna experiencia de dolor, jamás en la vida, ¿cómo tienen la idea de dolor? ¿Qué significa la idea de dolor para ustedes? Y va a significar algo diferente que para mí. ¿Sí? La idea que ustedes tengan de dolor va a ser ilegítima, es solamente una palabrita que no dice nada, y en cambio yo o cualquier otra persona que tuvo dolor va a tener un contenido experiencial que legitima esa idea, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, si la idea que nosotros estamos utilizando en nuestro discurso, en nuestra pretensión de conocimiento, en lo que fuera, sobre todo en la pretensión de conocimiento, porque es lo que está tratando acá de fundamentar la ciencia, no puede ser remitida a una impresión originaria, es decir, nosotros demostramos en nuestro análisis filosófico, es un análisis filosófico que se hace, ¿no? Un análisis filosófico experimental que está haciendo Hume. Vamos a buscar la impresión originaria y no está, nunca estuvo, no existe, entonces esa idea es ilegítima. Y si es ilegítima, fuera del campo de la ciencia. Usémosla para otra cosa, pero no para la ciencia. No para obtener verdades necesarias acerca de la naturaleza o de los hechos. ¿Eh? Como bien dice Bianca, es ilegítima porque no hay una impresión que origine esa idea. Entonces, esa idea, ¿cómo está en mi mente? Porque la inventé. La inventamos. ¿Sí? O la inventó alguien y yo después la copié con, qué sé yo, me la enseñaron, o lo que fuera. Pero es producto de la imaginación. Es un producto de la imaginación no basado en la impresión. Es una ficción, no es una idea real, es una ficción. Ahora, las ficciones son útiles y necesarias para la vida humana, sí, pero no para el conocimiento científico. El conocimiento científico no puede contener ideas ficticias. ¿Entiende esto? No puede contener ideas ilegítimas. Profe, yo tengo una duda. Entonces, cuando una idea de la imaginación sí deriva de una impresión, no es ficticia. No, claro. No, claro, claro. Bien. Sí, sí. Profe, o sea que la imaginación también puede derivar de la impresión, la imaginación, o solo de las ideas. A ver, la imaginación es una facultad. La imaginación no deriva de ninguna impresión, la memoria no deriva de ninguna... Son facultades. La imaginación es una facultad. ¿Una facultad qué significa? Es un poder que tiene el ser humano, igual que la memoria. ¿Sí? La memoria es un poder que tiene el ser humano. La memoria, ¿cuál es el poder que tiene el ser humano? ¿Qué capacidad tiene el ser humano? ¿Qué facultad tiene el ser humano con la memoria? La de poder rememorar, la de poder traer al presente cosas que han sucedido en el pasado y que se han ido en el flujo de lo que diría un continentalista, la conciencia, lo que diría Hume, la mente. Hola, buen día, profe. Espera, en Sí, cambio, la imaginación es también una facultad del ser humano, también es una capacidad, es un poder que tiene el ser humano, todo ser humano la tiene, ¿sí? Tanto la memoria como la imaginación, excepto los casos patológicos que justamente estábamos charlando hace un rato, que eso no sirven para explicar a la mente humana en general, sino para explicar justamente patologías, es otra cosa. La imaginación es otra capacidad que no rememora cosas del pasado y las trae al presente, porque eso lo hace la memoria, que funciona obviamente en íntima relación con la memoria, porque el material con el cual hace la imaginación lo propio que hace la imaginación que es asociar, ¿sí? ¿Con qué material lo hace? Con el material de la memoria, con el material que trajo la memoria, o sea, están asociadas imaginación y memoria. Son dos facultades asociadas, pero no hacen lo mismo. Una es reproductiva y la otra es productiva, ¿se entiende? La imaginación produce cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas produce? Asociaciones
entre ideas y ficciones totales. Tiene ese poder. ¿Por qué? Porque la imaginación es el poder creativo del ser humano. No podríamos hablar si no fuera por la imaginación. No podríamos tener historia si no fuera por la imaginación. No podríamos tener sociedad si no fuera por la imaginación. Es buenísima la ¿Y a imaginación, no es qué, algo mala. Y a hace qué se un montón de refiere cosas cuando habla de legítimamente. ¿a qué se refiere cuando habla de la ficción en la imaginación? Es la creación de una idea compleja que no está basada en la impresión. Que al menos alguna parte de esa composición no está basada en la impresión. Eso es creación. Ha creado algo que no estaba. No es que descompuso y compuso, y entonces tenemos la manzana. Sí, pero yo veo y hay una manzana. ¿Sí? Tenemos la impresión compleja también de la manzana. Lo que yo puedo es descomponer todos los elementos de la manzana y después componerlos, pero la manzana, tanto tengo la impresión como la idea. ¿Sí? O sea que para él la ficción es una herramienta de la propia imaginación para crear algo nuevo. No, es un producto. No. La ficción es un producto, no el único, pero un producto de la imaginación, que los antiguos lo llamaban fantasía, es la ficción. ¿Sí? Pero Gracias. no todo lo que produce la imaginación es ficción, no. Produce también ideas legítimas. Si asocia legítimamente por la semejanza, se asocia legítimamente por la continuidad, se asocia legítimamente por la causalidad en los términos que dijimos antes, no hay ningún problema. ¡Pum! La religión al ¿Sí? piso. El ejemplo del unicornio, por ejemplo, dice Ezequiel, claro. El ejemplo del unicornio es el típico ejemplo que cualquiera reconocería como ficción. ¿Sí? O de, qué sé yo, no sé. Profe, una consulta. Por ejemplo, una consulta puntual. Con el tema de Dios, ¿lo ve como una probabilidad entonces él? No, es una idea necesaria en la organización humana. Él habla de la religión, habla de Dios, habla mucho de eso. Es un tema como para largo, digamos. No me quiero meter en eso porque es un tema para No, largo. Pero no, nunca pero se lo que atreve a hace, negarlo, pero... a ver, no se trata, él no trata de hacerse el ateo y nada, él cree. No, no tiene ningún problema. Lo único que dice es, esto no tiene nada que ver con la ciencia. Profe, ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Claro, sí. A mí lo que no me quedó claro al respecto, Hablemos, que crean en Dios, que no hay ningún problema. Es súper importante. Si no hubiera una figura como la de Dios, la tendríamos que crear para darle orden a lo social, a lo moral, a lo que ustedes quieran. Pero no tiene nada que ver con el conocimiento científico. ¿De qué estamos hablando? pero Pero cuando él lo que no puede afirmar o negar es la existencia de Dios. O sea, como no puede decir si existe o no existe. Él lo que puede decir es que es una Si nunca idea, lo vio, digamos. y si nunca lo vio, ¿qué te diría, Hume? en una parte Es un del problema texto del dice que él empirismo, hace ahí chicos. como una suspensión del juicio y se declara como un escéptico total, pero No, no a lo eso no lo largo de hace toda su Hume, ¿eh? obra. A ver, no. Hume no suspende el juicio. Hume no Eso lo suspende el leí en un juicio y texto, Hume por no eso se me quedé yo. declara, no se declara como un escéptico total. Sí se entiende a la teoría empirista de Hume que cae en un escepticismo moderado. Sí. Ahí está. La teoría, o sea, justo parece algo contradictorio, ¿no? Porque uno dice, bueno, un empirista va a fundamentar la ciencia en la experiencia, en la empiria, y justamente el empirista, por hacer eso, termina, como consecuencia de todos los postulados que estamos viendo, termina diciendo, bueno, en realidad, conocimiento científico de la naturaleza, y no es posible tener. Cuando hablamos de conocimiento científico, ¿qué significa? Verdades necesarias, universales y necesarias. ¿Hay verdades necesarias? Y si la idea de la causalidad es ilegítima, si la idea de la identidad es ilegítima, si la idea de la sustancia es ilegítima, que son ideas bases para la ciencia de la naturaleza. La ciencia de la naturaleza que habla de cosas idénticas a sí mismas, que son unas causas necesarias de las otras. Así explicamos las leyes naturales. ¿Entiende?
¿Por qué la de ¿sí? causalidad es necesaria, profe? ¿Cómo? ¿Que ¿Por qué la de causalidad dijiste recién que era necesaria? Eso te lo iba a No, preguntar. ilegítima. La idea de causalidad es ilegítima. Ah, porque en una La parte idea habla de- de una relación necesaria entre causa y efecto. ¿Eso qué quiere decir? Justamente la consecuencia de Hume de todo esto es que, a ver, cuando nosotros tenemos impresiones de las cosas, que recuerden son los orígenes o los fundamentos de todas nuestras ideas, ¿no? Bueno, en las impresiones, ¿dónde vamos a encontrar una relación necesaria? Impresiones que son todas diferentes una de las otras, ¿sí? Cuando él analiza la idea de causalidad, Hume analiza la idea de causalidad, es una idea compleja. Empezamos a analizar, ¿no? Compleja. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta esa idea compleja? Por varias ideas. Cuando hablamos de ideas complejas, recuerden, es la composición de varias ideas. Bueno, la idea de causalidad, que es base para obtener ciencia, porque la ciencia es la explicación de que ciertos fenómenos son causados necesariamente por otros. ¿Sí? Así explicamos el trueno, explicamos la noche y el día, o explicamos, no sé, lo que ustedes quieran. Todas las leyes naturales son enunciaciones de cierta causalidad necesaria en el orden de lo natural. ¿Sí? Entonces, la idea de causalidad, la idea de una relación necesariamente causal entre lo que nosotros llamamos causa y lo que llamamos efecto, es base para la ciencia moderna. Es base para obtener conocimiento científico. Entonces Hume va y analiza, ejemplo del billar, el cómic que tiene en el aula, eso, ahí estamos hablando de idea de causalidad. Y analiza y dice, bueno, la idea de causalidad es una idea compleja que tiene una idea acerca de un fenómeno, una cosa, un objeto, un hecho que nosotros le damos por nombre causa. Después tenemos otra idea de un fenómeno, un hecho, un objeto, una cosa que nosotros le damos por nombre efecto. Y después otras relaciones que en realidad lo que hacen es linkear, relacionar a estas dos ideas, la idea de causa y la idea de efecto. ¿Sí? Por ejemplo, que son contiguos, ¿sí? Que están en el mismo espacio, que son sucesivos, es decir, que uno se da después que el otro, una relación temporal y una relación espacial, ¿se entiende? ¿Sí? Y después una relación de necesidad. Es decir, que hay un nexo entre la idea de causa y la idea de efecto, que hay un nexo causal tal que si se da la causa, sí o sí necesariamente se va a dar el efecto. Esa es la relación de nexo causal, necesario. ¿Sí? Entonces Hume dice, bueno, si vamos a nuestra experiencia, vamos a ver nuestras impresiones, bueno, sí, podemos tener la impresión originaria del objeto, del fenómeno, de lo que fuera que nosotros llamamos causa. Podemos tener también la impresión originaria de aquel hecho, fenómeno, cosa que nosotros llamamos efecto. Podemos, ahí ya se nos empieza a complicar más con las relaciones, podemos ver o tener las impresiones que luego son puestas en asociación y que nos dan una contigüidad, espacio y también una asociación temporal. Hasta ahí lo podemos seguir, por más que ya las dos últimas relaciones tienen algún problemita, pero donde cae la idea de causalidad como ilegítima es en la idea de nexo causal. ¿Dónde nexo qué? está la idea de nexo causal? ¿Dónde está la impresión de relación necesaria entre causa y efecto? Si me la encontrás, si me encuentran la relación, la impresión originaria de la relación necesaria entre causa y efecto, podemos hablar de causalidad en la ciencia, si no, no. Si no, es lo que habíamos dicho antes. Una costumbre, es un hábito de relacionar dos cosas que, por lo general, suceden una antes y una después. Punto.
Chimpum. Pero, profe, entonces, ¿por qué antes dijiste ¿Entiendes? que era la base para la ciencia moderna? La causalidad, la idea de causalidad necesaria, es decir, la idea de que hay una relación necesaria entre lo que nosotros llamamos causa y lo que llamamos efecto, cuando estamos explicando un hecho de la naturaleza, es lo que fundamenta la ciencia moderna, porque las leyes naturales son leyes explicativas causales, que por lo tanto nos sirven para predecir, no solamente explicar. Por ejemplo, si yo veo que se dan tales y tales fenómenos que considero que son causa, entonces predigo que necesariamente sucederá tal cosa que es el efecto. ¿Entiendes? ¿Sí? Profe, Lo que la quieran, última, tsunami, trueno, no sé, el explosión humo, el fuego, volcánica, lo que ustedes quieran, nacimiento, y hago una ecografía a una mujer, veo que tiene, y sí, yo te predigo que en 6 meses sale algo de ahí, ¿se entiende? Necesariamente, sí o sí, ¿sí? Van a ser, vivo, muerto, no sé, no importa, van a ser, va a salir algo de ahí. perdón, en la última parte del PowerPoint hay una frase de él que dice, la identidad que no atribuimos a la mente del hombre es tan solo ficticia y de especie parecida a la que hemos asignado vegetales y animales. No Porque es la entendí. idea de identidad del problema, nuevamente, de especie parecida a la que hemos asignado, o sea, no es solamente la idea personal que es la que le asignamos a la mente humana, ¿no? ¿Sí? La idea de identidad personal es la idea de yo. La idea que le asignamos como mismidad y continuidad a una mente, o tanto mía como ajena. Eso es la idea de persona, identidad de la persona. Identidad de la persona dice, le asignamos identidad a una mente, ¿no? Pero también le estamos asignando una cierta identidad a cuerpos, vegetales, animales, objetos, cosas, etcétera, que es tan ilegítima como asignar identidad personal a una mente. La idea de identidad es ilegítima, ya sea de objetos, de vegetales, de cosas, de animales o de la mente. Lo que pasa es que él ahí en ese texto analiza primero identidad en general, identidad de cosas, objetos, animales, vegetales, y después analiza como una subespecie de esa idea, que es la idea de identidad personal. ¿Sí? Y encuentra que las dos, tanto una como otra, porque apelan a diferentes experiencias, en el caso de los objetos es experiencia de impresiones externas, digamos, ¿no? Y esos enlaces entre esas impresiones externas, y en el caso de la identidad de la mente personal, en primera persona, no en tercera, en primera persona, es introspectiva. ¿Sí? Yo tengo que tratar de casarme a mí mismo existiendo siempre del mismo. ¿Cómo hago? Bueno, no tengo impresión de eso. Eso es lo que dice, ¿no? Por eso lo separa. Son como dos tipos de pruebas diferentes de la ilegitimidad de la idea de identidad en general, y de la idea de identidad personal en particular. O sea, la idea de yo. Pero tanto una como otra son ilegítimas. Acá Dulce pregunta, ¿sería como un ciclo constante el de causa y efecto? No, no es un ciclo constante. O sea, creo que lo que vos querés decir es como que hay una cierta regularidad en el mundo que me permite a mí decir sin necesidad o sin legitimidad que mañana va a salir el sol, ¿no? Bueno, justamente lo que se cae con la idea de causalidad necesaria al ser ilegítima es el supuesto que nosotros atribuimos a la naturaleza de una regularidad natural. Se cae ese supuesto, o sea, no hay nada que me garantice, nada que nos garantice que mañana va a salir el sol, según Hume, en el empirismo. Nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué lo seguimos pensando? Bueno, eso es una creencia, una convicción íntima que todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos que mañana vamos a seguir viviendo, todos tenemos la creencia que mañana va a salir el sol, si no, podríamos seguir viviendo, es una locura, ¿no? Tenemos todos esa creencia y está basada en la experiencia, sí, está basada en la experiencia,
pero está basada en la experiencia pasada. ¿Entiende? Es un hábito, es una costumbre, no es un fundamento científico de necesidad. Yo no puedo decir a futuro qué va a pasar, porque no tengo experiencia de futuro. Por eso es que yo les decía en otra clase, los que estuvieron, la gran diferencia con la crítica que va a hacer él ahí al razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, la inducción como razonamiento científico, digamos, que da fundamento a leyes o generalizaciones científicas, es ilegítima. Ahí sí estamos hablando de un razonamiento inválido. ¿Qué significa inválido? Que no me garantiza conclusiones necesarias, como sí me lo garantiza la deducción. ¿Se acuerdan que eso lo vimos con Descartes? Hume va a decir lo mismo, la deducción me garantiza conclusiones necesarias. Y es lo que y es el tipo de razonamiento que utilizamos en las matemáticas, como decía Descartes. Eso está perfecto. Dice, yo no lo critico, eso está bárbaro. Las verdades de razón son indudables justamente por eso, porque demuestran su necesidad, pero no me dicen nada de la naturaleza. No me dicen nada de los hechos. Pero en los hechos tengo que aplicar un razonamiento inductivo. Cuando intento aplicar un razonamiento inductivo, ¿qué me pasa? Que las conclusiones de esos razonamientos, a diferencia del deductivo, las conclusiones de esos razonamientos no son necesarias. Entonces yo no puedo afirmar con necesidad nada en la ciencia que vaya a suceder en la naturaleza. Nada. Lo que sí puedo decir, hasta ahora fue así. Posiblemente mañana sea igual. Posiblemente. Es muy probable. Pero muy probable no es lo mismo que necesario en ciencia. Entonces, por eso hablábamos del empirismo, del escepticismo moderado de Hume. ¿No hay conocimiento científico verdadero y necesario de la naturaleza? No, no hay. Pero seguimos teniendo creencias basadas en hábitos y en la costumbre. Y funcionan perfectamente. Porque basamos en esa experiencia. Con toda esta información, ¿qué hago? Pregunta Ian. ¿Me la guardo para mí o es algo que estamos aprendiendo para aplicar en alguien que necesite escuchar lo que es la identidad? Y yo te lo preguntaría eso, digamos. ¿Cuál es tu idea de identidad? Digamos, ¿vos crees en una esencia humana? ¿Crees que tu yo es el mismo desde que naciste? ¿Vos crees que hay alguien que te sopló una identidad antes de nacer y es la misma que vas a tener hasta los 80 años? ¿O que la construís a partir de la experiencia? No sé. Digamos, lo que hablábamos antes es importante a efectos de que ustedes son estudiantes de psico para darles herramientas con las teorías psicológicas que ustedes van a estar aprendiendo, que cada uno de los autores que hacen las diferentes teorías psicológicas que ustedes están viendo y que a algunas les gustarán más, otras les gustarán menos, no sé, eso después será elección de ustedes porque en qué rama de la psicología se decantan o les gusta más. Pero una cosa es pensar la psicología en términos de conducta observable, del estudio de la conducta observable y basada solamente en la experiencia observable, que es algo muy parecido a lo que dice Hume. ¿Bien? Y ahí, bueno, ahí tendrán que ver cómo se enfrentan desde esa perspectiva al problema de la identidad del paciente. Pero otra cosa es, qué sé yo, hablar de la identidad del paciente desde una perspectiva freudiana que no tiene obviamente los mismos fundamentos de lo que estamos hablando ahora. Entonces depende desde qué lado se están ubicando en el marco teórico como para después hacer una cierta práctica, pero se están formando justamente para tomar una decisión pensada y sabiendo cuáles son los pros y pros, digamos, cuáles son las contras y los pros, ¿no? Que no sea una cosa caprichosa o que no sea algo no crítico, decir, bueno, me enseñaron en la escuela o me enseñaron mi familia tal cosa y después lo reproduzco sin crítica, porque así no serían buenos profesionales, digamos, ni de la psicología, ni de la filosofía, ni de ninguna ciencia. Justamente lo que tenemos que hacer es criticar todo ese conocimiento no reflexivo que teníamos antes, y después, bueno, darle por ahí un cierto contenido a algo que dice, bueno, sí, pero yo en realidad sigo pensando que hay una almita por ahí. Bueno, pero
hacé el esfuerzo de justificar eso, porque después eso tiene consecuencias en todo sentido, no solamente en tu vida. Si vas a estar atendiendo a un paciente, en la vida del paciente mucho más, digamos, ¿no? Esto estamos viendo en psico, ser antidogmáticos. Y si sos científico y sos dogmático, te equivocaste de carrera. El dogma es para la religión, el dogma es para otras cosas, digamos, pero no para la ciencia. No se puede ser dogmático en ciencia. En ningún tipo de ciencia, en ningún tipo de conocimiento podemos ser dogmáticos, porque si no, estaríamos todavía repitiendo, la astronomía tolemaica, no sé. No tendríamos un conocimiento de los nuevos fenómenos y de las nuevas, porque todo cambia, gente. Yo sí creo que todo cambia. No todo. Hay cosas que no cambian. Pero todo cambia y no podríamos entender los nuevos fenómenos y las nuevas relaciones, por ejemplo, en el ámbito de lo social. Me cambio a filosofía, dice ella. Filosofía. Bueno, en filosofía nunca vas a tener una teoría así piola que te diga, dale para este lado que todo aposta, ¿eh? No. Eso en ciencia sí. En ciencia es más comunidad, ¿no? Qué sé yo. Los lacanianos te dicen, vení con nosotros, papá, vení. Los freudianos dicen, no, vamos por acá. ¿No? Los empiristas te dicen otra cosa y hacen como grupetes. Bueno, en filo no es tan así. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de cortar? ¿Alguna cosa? Bueno, para el próximo lunes, Kant, a morir, por favor, porque ya estamos retrasados, no podemos atrasar más. Hoy metimos al pobre Hume 2 semanas en una, hicimos desastre. Está re Y vos, jodido, cualquier está re duda, difícil, Kant está buenísimo, pero sí, pero es no. difícil. Yo le Y pegué la una forma de leída y es como escribir que, de Kant es, ay, pobrecito, ¿quién le enseñó a escribir? Es una cosa que te saca los pelos, sí. Es aburrido el pobre hombre, es aburrido, pero léanlo, pónganse las pilas. No le subimos mucho material porque sabemos que es medio denso, pero el material que está subido sirve para entender. Hicimos un power, hicimos el esquema. Mírenlo porque influyó muchísimo Kant, ¿sí? De hecho, nosotros todavía tenemos inconscientemente una forma de pensar kantiana. Y es difícil entenderlo, da como un twist, da como una vueltita, ¿no? Así que también en psico van a encontrar un montón de psicólogos de base kantiana, neokantianos, ¿no? Porque hoy día no hay ningún kantiano. Hay ciertas cosas que planteaba él que no se pueden sostener, pero sí hay muchísimos neokantianos, que después vamos a ver qué significa. Así que, bueno, léanlo y todas las preguntas para el lunes. Y cualquier duda, cosa que haya dando vuelta de Hume, también la tratamos, porque aparte va a estar relacionado. Kant se relaciona bastante con algunas cosas de Descartes y con algunas cosas de Hume, ¿sí? Así que, bueno, véanlo y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Gracias, profe. Perfecto, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Bueno, vayan a comer, que hay Nos hambre, vemos. hay hambre. Chau. Chao. Chau. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.